partir de este momento, nada volverá a ser igual. Nada volverá a ser igual. Estás por entrar en un viaje del que no vas a querer salir. Una vez que empiece, no habrá vuelta atrás. Damas y caballeros, bienvenidos. ¿Qué pasaría si te dijera que un químico tan común que parece inofensivo puede cambiar tu vida para siempre? A esta sustancia se le conoce como tolueno y está presente en la pintura, disolvente, hasta en la gasolina. Hola, en el día de hoy junto a mi compañera Lina Gómez y mi persona Celachi Martínez, estudiante de la Universidad Popular del Cesar de la Facultad de la Salud del programa de Instrumentación Quirúrgica primer semestre, le venimos a explicar un poco sobre el tolueno. Como contenido del video, primeramente veremos qué es el tolueno y su fórmula química. Luego exploraremos un poco más sobre sus propiedades físicas y químicas y su utilidad histórica en la medicina. También hablaremos sobre su relación química y de la salud, su utilidad médica y descripción a nivel farmacológico. Luego, efectos para la salud y para terminar, medidas de prevención. Pero, ¿qué es el tolueno? El tolueno es un compuesto químico muy utilizado en la industria y en los laboratorios. Este es un líquido transparente con un olor característico. El tolueno se usa en productos como disolventes, adhesivos, pinturas, explosivos y en la gasolina. Y proviene del petróleo. Aunque el tolueno parezca inofensivo, este puede tener efectos negativos en la salud si se inhala o se manipula sin precaución. Hola, yo soy Lina Gómez y les estaré hablando sobre la fórmula química del tolueno, la cual es C7H8. Sabemos que este está compuesto por 7 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. También que su estructura está basada en un anillo de benceno C6H6 unida a un grupo de metilo que él es CH3. También que es un hidrocarburo aromático y su nombre, según la IUPAC, es metilbenceno. Y se preguntarán, ¿por qué es metilbenceno? La respuesta es sencilla. Y para que lo entienda mejor, se los diré de esta manera. Básicamente, estos dos son muy parecidos en su estructura. Lo único que cambia y hace diferente al tolueno es que se le quita un hidrógeno y se le añade un grupo de metilo. El tolueno tiene una serie de propiedades físicas y químicas que lo hacen muy útil dentro del laboratorio y la industria. En sus propiedades físicas, el tolueno es un líquido incoloro o transparente con un olor característico al del disolvente o pintura. Su punto de ebullición es aproximadamente de 110,6 grados centígrados. Su punto de fusión es menos 95 grados centígrados. Tiene una densidad de 0,866 gramos por centímetro cúbico a 20 grados centígrados, es decir, que es más liviano que el agua. El tolueno es insoluble en agua, pero soluble en cloroformo, alcohol y éter. Seguimos ahora con la utilidad histórica en la medicina del tolueno. Para esto, traemos para ustedes esta línea del tiempo que facilita mucho el aprendizaje, tanto para ustedes como para nosotros mismos. En
1837 comenzamos con lo que es el descubrimiento del tolueno, con la utilidad que se le dio, ya que hubo dos científicos químicos llamados Pierre y Walter y Pierre y Joseph, los cuales aislaron por primera vez el tolueno a partir de un bálsamo de tolú, que básicamente era una resina que provenía de un árbol sudamericano. En 1843, el químico francés Henri Deville, como que él como descubrió el tolueno oficialmente, ya que él estudió y descubrió las propiedades físicas y químicas básicas de este nuevo complejo. En 1870, entre 1870 y 1900, ocurrió su uso en la síntesis química médica, ya que se utilizaba como materia prima para generar nuevos compuestos aromáticos que servían como anestésicos, entre otras cosas más. En 1940 y 1970 ocurrió la expansión industrial y farmacéutica. Se enteraron muchísimas personas que este reactivo era fundamental en la industria farmacéutica moderna. Y para terminar, en 1980 y los 2000, en esta década, se hicieron estudios toxológicos que dijeron básicamente que las personas estaban muy expuestas a este químico que era muy tóxico para las personas, que dañaban sistemas nerviosos, hígados, riñones, entre otras cosas. Por eso se reguló su uso en la medicina y en los laboratorios, siendo más preventivos y más cuidadosos frente a este compuesto muy tóxico. En la actualidad, en tolueno se sigue haciendo estudios para ver cómo sigue afectando a las personas en su organismo. También se han enterado que afecta muchísimo a las mujeres en su ciclo menstrual y en... La relación entre la química y la salud del tolueno representa un equilibrio entre su utilidad y su riesgo. Por un lado, el tolueno tiene usos industriales y farmacéuticos muy importantes. Se utiliza en la fabricación de medicamentos, disolventes, pinturas y combustibles, pero al mismo tiempo su toxicidad tiene efectos negativos en la salud humana si se inhala o se manipula sin precaución. Comprender su estructura y comportamiento químico nos ayuda a controlar su riesgo y aplicar medidas de protección para garantizar su uso seguro y responsable. Como vimos en el título anterior, vamos a estar hablando ahora sobre la utilidad médica. Tenemos 4 de estos. El primero es la síntesis de medicamentos y los productos químicos farmacéuticos. Como sabemos, el tolueno es un intermediario químico y disolvente esencial para la producción y síntesis de fármacos, colorantes y otras sustancias químicas esenciales y muy utilizadas en la industria farmacéutica. Seguimos con la fabricación de reactivos de laboratorio. Se utilizan en la producción de reactivos y solventes necesarios para procedimientos de diagnóstico, para casos clínicos y para investigación en bioquímica de laboratorios médicos. Componentes en adhesivos y lacas. Aunque no tienen un propósito firme en el cuerpo humano, sí sirven en la fabricación de adhesivos, lacas y resinas que tienen uso en las aplicaciones médicas, ya que estos cuentan con unas propiedades muy específicas como disolventes. Análisis de exposición y toxicología. En el ámbito de la salud laboral y la toxicología, en la medición de los metabolitos nos sirven como un biomarcador para saber qué tan expuestos están los individuos frente al tolueno y también para saber los riesgos de salud que pueden presentar de pronto por la exposición tan grande que tienen en su trabajo, en sus casas o por simplemente inhalar el tolueno.
Descripción a nivel farmacológico. El tolueno no es considerado un principio activo farmacológico como tal, es decir, no tiene un efecto farmacológico directo en nuestro cuerpo, pero eso no significa que no sea importante en la farmacología. De hecho, el tolueno juega un papel clave como intermedio químico o un precursor en la fabricación de muchos medicamentos. Gracias a él se puede sintetizar principios activos que sí tienen efectos terapéuticos en nuestro cuerpo. Síntesis de anestésicos locales. El tolueno es un compuesto aromático con un anillo de benceno y un grupo metilo. Esta estructura aromática le da estabilidad y permite participar en reacciones químicas de sustitución y nitración en procesos fundamentales en la industria farmacéutica. Producción de fármacos analgésicos y antipiréticos. ¿Sabías que el tolueno también está presente en la fabricación de algunos medicamentos que usamos casi a diario? Así es, el tolueno puede transformarse en un ácido benzoico y en varios de sus derivados, que sirven como base para crear fármacos analgésicos y antipiréticos como el paracetamol. En pocas palabras, gracias al tolueno se pueden producir medicamentos que alivian el dolor y bajan la fiebre. Fabricación de vitaminas y compuestos farmacéuticos sintéticos. Se ha empleado en la producción de vitamina E y otros compuestos orgánicos que contienen anillos aromáticos derivados del tolueno. Aspecto toxicológico y farmacodinámico. ¿Sabías que el tolueno, aunque no sea un medicamento, puede afectar directamente tu sistema nervioso? Si se inhala o se absorbe accidentalmente, actúa como un depresor del sistema nervioso central, muy parecido a los anestésicos volátiles. Y recuerda que un pequeño descuido puede tener grandes consecuencias. Bueno, como pudieron observar, les vamos a estar hablando ahora sobre los efectos del tolueno en la salud de las personas. El primero es los efectos sobre el sistema nervioso central. Se ha demostrado que el tolueno afecta y deprime demasiado el CNC, ocasionando así mareos, desorientación, somnolencias, cabezas pesadas en las personas. Y en casos extremos de exposición frente al tolueno, pérdida de conciencia. También que el tolueno puede ocasionar daños neurológicos permanentes, irritación de ojos, nariz y garganta. El vapor del tolueno es sumamente irritante. Después del contacto con las mucosas, este suele irritar los ojos, suele que apareciera en tos, lagrimeos, dolor de garganta y en casos de extremos exposición frente al tolueno, dificultad para respirar. Daño hepático y renal. La exposición repetida del tolueno en la vida de las personas puede afectar su hígado y riñones, ya que este compromete su metabolismo y excreción, deteriorándolo poco a poco, limitando sus funciones y demás. Daños reproductivos, exposiciones prolongadas. El tolueno afecta demasiado a las mujeres y es algo que no se estudia demasiado. Afecta primordialmente en el embarazo, en el desarrollo fetal. También afecta nuestro ciclo menstrual, en nuestras hormonas y demás. Y en exposiciones muy altas frente al tolueno puede reducir la fertilidad de las mujeres. Medidas de prevención. Para trabajar con el tolueno de forma segura, la ventilación adecuada es fundamental. Los espacios de trabajo deben contar con un sistema de tracción que elimine los vapores tóxicos del ambiente. Así se evita la inhalación accidental y los efectos sobre el sistema nervioso. Y recuerda, una buena ventilación no solo protege tu salud, también garantiza un entorno de trabajo seguro y controlado. La capacitación es clave para prevenir accidentes con el tolueno. Los trabajadores deben conocer los riesgos, los daños que puede causar y las prácticas seguras de manipulación. También deben estar entrenados en los procedimientos de emergencia y en el uso correcto
del equipo de protección personal. Recordemos, la información y la prevención salvan vidas. El control del ambiente es esencial para trabajar con el tolueno. Se deben realizar mediciones regulares de su concentración en el aire para asegurarse de que no superen los niveles permitidos. Estos controles también nos permiten evaluar la eficiencia de los sistemas de ventilación y extracción. El equipo de protección personal adecuado marca una diferencia entre un trabajo seguro y un accidente. Por eso, al estar en contacto con esta sustancia, debemos de aportar mascarillas, guantes, gafas de seguridad y así evitar el contacto directo con esta sustancia. Ficha de seguridad del tolueno. Para complementar mejor la información que se dio anteriormente. Nombre químico, tolueno. Número de CAS 10888-3. Fórmula química C7H8. Sinónimos, metilbenceno y fenilmetano. También hay unas medidas de prevención que nosotros debemos seguir para estar seguros y no poner en riesgo nuestra salud, como lo es lo primordial, que es usar las medidas de protección como mascarillas, guantes y gorros. También tenemos unos riesgos que son los que debemos de evitar. Lo primordial es que esto es una sustancia muy tóxica por inhalación y por contacto prolongado. Es altamente inflamable y en medidas y casos de incendios y derrames debemos de apagar esta sustancia con arena, con extintores de CO2 o espuma o algunos secos que son indicados según esta ficha de seguridad.